Hola, muy buenas tardes para todos. Nuevamente, hoy aquí, transmitiendo desde este espacio, desde la hermosa ciudad de Fusagasugá. Un saludo muy especial para todos. En esta iniciativa de la IPS Fundación, Caminando hacia la Luz. Esperando se encuentren muy bien, en compañía de sus familias, en compañía de esos seres queridos que hacen parte de esa maravillosa existencia que Dios nos ha dado. No quiero empezar sin antes darle gracias a Dios por la oportunidad de llegar a sus hogares con un mensaje más de esperanza, con un mensaje más de apoyo. Y hoy tenemos un tema que es demasiado importante. Vamos a hablar de los adolescentes, vamos a hablar de la rebeldía, vamos a hablar de los episodios, de los distintos momentos que se atraviesan en la etapa de la adolescencia. Así que si tú conoces a alguien que le interese este tema, que tenga adolescentes en casa, que trabaje en procesos de formación, en procesos de educación, vamos a etiquetar, vamos a compartir y vamos a invitarlo, que se una a este espacio. Es un espacio de aprendizaje. Recuerden que les habla Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones, aquí desde Fusagasugá, la hermosa ciudad jardín de Colombia, un lugar donde Dios nos trajo a habitar hace ya muchos años y nos trajo con un gran propósito, y fue liderar ese hermoso proyecto reeducativo IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Un saludo muy especial para todos ustedes, a todas las personas que se conectan. Hoy vamos a hablar de la adolescencia, vamos a hablar de la rebeldía en el adolescente. Quiero que invites a otras personas, que etiquetes a otras personas, que compartas, puesto que este es uno de los temas con los cuales más se lucha. Hay muchas familias, muchas mamás desesperadas, familias que sufren hoy porque no saben cómo manejar a los jóvenes, cómo entender el mundo de los jóvenes. Entonces, es importante que usted nos ayude a ayudarles. Estamos saludando. Hola Haider, hola Carmenza Beltrán, líder Manuel López, a todas las personas que se han ido conectando. Bienvenidos. Un placer saludarlos. Un saludo a toda la gente del Huila, de Pitalito, a toda la gente de Ibagué, de Suecia, de Panamá, de Canadá, de Chile, de Holanda, de Ecuador, porque ya nos ven en muchísimos lugares. Entonces, gracias por estar ahí súper conectados. Recuerden, todos los lunes y viernes, 6 de la tarde, estamos trabajando por una salud mental más óptima, por educar. Este es un espacio hecho con amor, un espacio con sentido social. Entonces, bienvenidos a todos. Recuerde, este es el momento para compartir, etiquetar a otras personas. Hoy vamos a hablar de la rebeldía en el adolescente. Vamos a hablar de qué pasa en el adolescente, por qué esos cambios de comportamiento, por qué esos cambios de personalidad, cómo puedo yo como familiar, como amigo, como hermano, ayudar al adolescente a cruzar por ese sendero llamado adolescencia. Así que si tú eres papá, hermano, educador, si trabajas en el gremio de la salud, si te interesa aprender acerca de este tema, te invito a que te quedes. Solo estaremos aquí una hora, ya llevamos 5 minutos, entonces no es mucho el tiempo, pero sí va a ser demasiado el aprendizaje. Si usted quiere reproducir y ver nuestros videos, lo puede hacer suscribiéndose al canal de YouTube Lili Contigo. En este canal encontrarás más de 80 videos donde vas a poder aprender acerca de adicciones, acerca de relaciones de pareja, temas de salud mental, temas de crianza, temas de autoestima, trastornos de personalidad. Todos estos temas los encuentras en nuestro canal de YouTube Lili Contigo. Y hoy vamos a enlazar con algunos chicos en la fundación. Ellos nos darán testimonio, ellos estarán compartiendo y estarán también contándonos cómo la rebeldía afectó su vida, cómo el ser rebeldes, el no ser comprendidos o el no ser entendidos afectó también su infancia. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias a las personas que nos siguen, que comparten, que multiplican, que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Ya estamos por los 210 suscriptores en YouTube. En Facebook ya somos más de 1700, pero bueno, la idea es seguir y seguir creciendo. Llevamos 6-7 meses en este trabajo y gracias a ustedes hemos logrado impactar la vida de muchas personas. Un saludito ahí a mi hermanita en Icononso, Tolima. Ok, un saludo a la señora María Consuelo desde Nueva York, Diana Pineda, muy bien, a toda la gente que nos sigue. Entonces, bienvenidos. Vamos a entrar en materia porque este tema es largo y la idea es que usted pueda llevarse la mejor enseñanza. Entonces, recuerde a través del envío compartir, etiquetar e invitar a otras personas, darle like,
De esta manera seguimos creciendo. Recuerda que nos puedes ayudar. Ayúdanos a ayudar. Compartiendo podemos ayudar a que otras personas entiendan, aprendan y crezcan en estas temáticas. Buenas noches, ok, gracias a todos, gracias por seguirnos y de verdad que esto lo hacemos con amor y con respeto, ¿no? Obviamente el objetivo es poder servir y poder ayudar. Este es nuestro principal objetivo. Entonces, tome nota, pon atención, toma nota. Vamos a hablar hoy de ese proceso de la rebeldía en la adolescencia. Vamos a hablar de las causas, qué es lo que hace que un joven entre en ese proceso de rebeldía, qué es lo que hace que a veces no los podamos comprender, qué es lo que hace que a veces ellos no se hagan entender. Y vamos a mirar también una especie de tips para que entendamos cómo tratar a estos jóvenes y cómo podemos ayudarlos. Si bien es cierto, la rebeldía en la adolescencia es causada por numerosos cambios físicos y a su vez psicológicos. La palabra adolescencia tiene también una interpretación y una composición de su palabra que es del término adolecer. Y adolecer nos habla de sinónimo de ausencia de. Cuando la persona, el adolescente, está entrando en la edad de los 11, 12 años, tiene que enfrentar un duelo y un proceso de pérdida, porque está dejando de ser niño y pasa a una etapa de adolescencia. Por eso se llama adolece. Adolece es sinónimo de dolor. El adolescente no sabe, no reconoce y no interpreta, no tiene los conocimientos para enfrentar esta nueva etapa de vida. Una etapa de vida donde ya se le empieza a exigir, una etapa de vida donde él debe asumir unas posiciones distintas frente a su conducta, frente a su manera de pensar y satisfacer las expectativas de los demás que a veces son bastante grandes. Entonces hoy estamos hablando de la rebeldía en la adolescencia. Bienvenidos, gracias por seguirnos, por compartir. Les prometo que será una jornada de gran aprendizaje. La rebeldía en sí es causada por factores fisiológicos y por factores psicológicos. Cuando hablamos de los factores fisiológicos, estamos hablando de esos cambios hormonales, de esos cambios físicos que empieza a vivir y a sentir el niño o la niña que está pasando de su infancia a su edad de adolescencia. Como bien todos sabemos, estos cambios son cambio de la voz, cambio muscular, en las niñas empieza a pronunciarse más sus caderas, en los hombres empiezan a tener ya la presencia de vellos, empiezan a tener una serie de cambios que estos cambios generan también en ellos una confrontación psicológica. Esa confrontación es dar respuesta a lo que el mundo les exige. Es decir, que tiene gran influencia en ellos esos cambios psicológicos y a algunos de ellos les afecta su autoestima, a algunos de ellos les afecta su autoconcepto. Cuando empiezan a enfrentar el tema del acné, en el caso de las niñas el tema de la obesidad, el tema de tener su primera menstruación, el tema de que sus senos empiecen a crecer. Ese es un proceso y la adolescencia es un ciclo de la vida, pero por ser un proceso necesita que el adulto o los adultos que hacemos parte, rodeamos a estos adolescentes, los acompañemos y estemos ahí haciendo un seguimiento a cómo el niño entra a su etapa de adolescencia. Pero hoy por hoy nos encontramos con unas realidades muy dolorosas y es que muchos jóvenes han tenido que enfrentar su adolescencia solos porque papá y mamá no están, porque somos presos del trabajo, de las responsabilidades y no tenemos ese lazo de comunicación. Eso hace que enfrentar la adolescencia les genere negativamente un impacto en sus emociones, en su autoestima, en su autoconcepto, afectando por ende pues su bienestar psicológico. Cuando hablamos de estos cambios biológicos, pues hablamos también que lleva consigo unos cambios comportamentales. Si bien es cierto la presión social, la presión de amigos, la presión de la escuela, la presión de los nuevos entornos del adolescente, también los llevan a confrontarse. Recuerden ustedes cuando eran adolescentes, cuántas cosas hicimos por agradar a otros jóvenes.
¿Cuántas cosas hicimos por ser aceptados en un entorno social? ¿Cuántas cosas hicimos por ser reconocidos o por ser vinculados? Y cuando tú te enfrentas a esos pares sociales, a esas estructuras sociales, pues tienes que generar una serie de conductas que a veces son muy marcadas, que tienen unos estereotipos de grupo muy marcados, y si tú no cumples con esos parámetros de conducta, pues a veces los grupos no te aceptan, te rechazan, no te sientes perteneciente y eso afecta al adolescente. Es muy fácil juzgar al adolescente, pero la pregunta es, ¿estamos en tiempos de adolescentes rebeldes o estamos en tiempos de padres ausentes? Yo hoy no vengo a hablar mal de los adolescentes. Alguien me decía, uy, le va a dar duro a los adolescentes. No. Finalmente los adolescentes y los niños llegan hasta donde nosotros se los permitimos. Pero hoy quiero que tú, como papá, como mamá, como hermano, como futuro padre de familia, reflexiones en torno a eso. ¿Cuál es tu participación en la estructuración, en la formación de los adolescentes que te rodean? Entendamos a su vez que los adolescentes tienen que enfrentar esa etapa de vida. Es una etapa donde inevitablemente se presentarán muchos cambios en él, muchos cambios en su entorno, muchos cambios al interior de la familia. Y estos cambios, por lo general, generan miedo. Estos cambios por lo general son relevantes y aunque no los entendamos y muchas veces no logremos dimensionar, la rebeldía hace parte de esos cambios. Porque así como el niño de 1 año llora para lograr comunicarse y lograr tener una posición en la familia, el adolescente empieza a tener sus primeras señales o síntomas de no aceptación, de oposición a la norma, de transgredir los límites, de transgredir los principios o los acuerdos de familia con el objetivo de ubicarse en un lugar o en una posición dentro de la familia. Pero la pregunta es, ¿la familia está preparada para vivir con un adolescente en casa? ¿Nos hemos preparado para eso? Con gran dolor y tristeza vemos niños de 11, 10, 12 años ya en consumo de sustancias psicoactivas, que se evaden de sus casas, que tienen conflictos de violencia intrafamiliar, que tienen eventos de agresión física, que están viviendo episodios de alcoholismo, episodios de delincuencia. Veamos cómo el enfrentar esos cambios físicos, esos cambios hormonales, esa búsqueda de aceptación en el adolescente, lo llevará a querer estar en entornos sociales de aceptación. ¿Cuáles son esos entornos sociales? El parque, la rumba, el billar, el lugar donde van a jugar micro, el lugar donde estén las niñas, el lugar donde estén los chicos guapos. Entonces él empieza en una búsqueda del afecto, porque hasta los 12 años él quería y se sentía a gusto con que papá y mamá lo quisieran, y la tía y la abuela, pero a partir de los 12 él ya no quiere ser querido solo por papá y mamá o solo por la abuela o solo por la tía, sino que ya empieza a sentir la necesidad de afecto, la necesidad de pareja, la necesidad de ser reconocido. Pero si nosotros como adultos no conocemos y no identificamos esos cambios, pues el joven tendrá que salir a explorar solo. Y en ese explorar solo se va a encontrar todo un abanico de posibilidades que no siempre son las mejores. En ese abanico de posibilidades está la presión social, está la presión de pares, está la vulnerabilidad al riesgo. Entonces, cuando hablamos de adolescente, yo lo primero que lo invito es a que recuerde que usted también fue adolescente. Hoy por hoy hay gente que es muy intolerante con los niños, que es muy intolerante con los adultos, con los adolescentes, perdón, y se les olvida que ellos también, obviamente, fueron adolescentes. Entonces, no podemos olvidarnos de cómo nosotros buscamos ser aceptados en la adolescencia. Entendamos también ese proceso. No es simplemente juzgar al adolescente, también tenemos que entrar a reflexionar frente a qué participación tenemos nosotros frente a su conducta. Sabemos escuchar y si no lo sabemos percibir, pues el conflicto familiar va a ser mayor. Cuando hay un chico en casa que no obedece, una niña que no obedece, automáticamente se genera un conflicto entre los padres. Ese conflicto es un conflicto que desintegra la familia, y si la familia no se prepara y si la familia no se permite aprender, no se permite unirse en torno al adolescente, qué es lo que él quiere, explorar qué es lo que le sucede, pues ese adolescente va a seguir solito como cabrita
por el mundo explorando y enfrentándose y chocándose obviamente con el mundo. Bien, aunque nos parezca muy difícil tratar a los adolescentes y su conducta parezca desafiante o a veces parezca antagonista, debemos tener también en claro algo. Una persona que es llamada rebelde, que para mí es como una posición de vida distinta, a la vez es una persona que tiene unos elementos muy positivos, es una persona que sabe defender su punto de vista, es una persona que tiene algunos elementos que si nosotros los vemos de manera positiva pueden ser muy enriquecedores, puesto que esta persona va a ser capaz de sentar postura, de tomar decisiones, de poner límites. Simplemente tenemos que enfocar esas habilidades de manera positiva, porque al no hacerlo, pues él se está exponiendo obviamente a ser vulnerable, a caer en bandas de narcotráfico, en delincuencia y en otra serie de riesgos que pues enfrentamos hoy desde la sociedad. ¿Cuáles son las causas de la rebeldía? ¿Por qué la rebeldía en la adolescencia? Usted dice, pero ¿por qué ese niño que era tan santo, tan quieto, esa niña que era tan linda, tan pulcra, llegó a los 12, llegó a los 13 y lo perdimos? Realmente la edad de transición es de los 12 a los 14 años, es la edad más crónica. De hecho, yo veía, y en mi experiencia como terapeuta en adicciones y de familia, que la mayoría de las crisis de rebeldía de mis pacientes se dieron en edades más o menos de los 12 a los 14 años. Y en esa búsqueda desesperada, esos niños que vienen de esos hogares donde han sido sobreprotegidos o que vienen de vivir eventos de maltrato, salen y encuentran unos ambientes tóxicos, unos grupos tóxicos que ahí es donde ellos llegan a identificarse y a su vez es donde empiezan a generar una serie de conflictos, una serie de eventos que son difíciles. Como él no tiene las herramientas, pues llega un grupo donde el grupo le va a exigir que hable de determinada manera, que se comporte de determinada manera, que si les gasta es bienvenido, que si es agresivo es bienvenido. Entonces hay una serie de presión social que hace que el chico haga lo que sea con tal de ser aceptado. ¿Cuáles son las causas de esta rebeldía? ¿Por qué los jóvenes se comportan de esa manera? Tenemos factores neurobiológicos y a su vez factores psicológicos. Estos factores neurobiológicos o biológicos son esos episodios que atraviesa el adolescente que a la vez empieza a tener unos cambios emocionales. Entonces de repente tienen depresión, aislamiento, soledad, tristeza, irritabilidad, agresividad, porque hace parte de ese cambio neurobiológico. Es parte de su proceso, es parte de la etapa de la adolescencia. Vivir esa crisis existencial es dejar de ser niño y empezar a convertirme en un adolescente y ya casi que adulto, porque los adolescentes de hoy son más adultos que adolescentes, en el sentido de que se sienten más grandes, se sienten más autónomos, se sienten más libres, se sienten con más derecho que de pronto las generaciones de hace 15, 20, 30 años. Encontramos que estos factores neurobiológicos y esos episodios psicológicos afectan a su vez su conducta, por lo tanto hace que ellos analógicamente no se sientan pertenecientes a algo, ¿sí? Entonces yo no pertenezco, yo no me siento aceptado, nadie me acepta como soy, se burlan de mí, me hacen bullying, en mi casa nadie me escucha, yo busco la atención de mi familia y a veces no están. Los adultos somos en algunos momentos muy buenos para juzgar, para etiquetar, para criticar, para señalar al adolescente. Y un adolescente que se sienta señalado, criticado y juzgado es un adolescente que automáticamente genera un bloqueo y no permite que nadie entre a él. Y cuando un adolescente se cierra y no quiere hablar contigo y no le importa lo que tú pienses y entra en desobediencia total, se sienta en esa postura y solo con mucha inteligencia, con mucha suspicacia, con mucha sabiduría vas a lograr acceder a él. Pero cuando un adolescente entra en profunda rebeldía es bastante complejo. Yo les quiero confesar que cuando hago los referimientos para los ingresos de los pacientes en nuestro centro terapéutico, encuentra uno mamás muy angustiadas con historias de niños de 16, 14, 18, bueno, aquí estamos hablando de adolescentes, 13, 12 años, donde los papás declaran que ya perdieron el control, que su hijo se les salió de las manos y que ellos ya no pueden hacer absolutamente nada y que es terrible y que ya nadie lo va a recuperar y que es terrible y que yo qué hago porque es que mi hijo no lo domina nadie.
Y oh sorpresa que cuando las familias nos hablan así, pues nos venden la imagen de un niño terrible, como dicen ellos, o sea, que uno dice, uy, ese muchachito debe ser que no lo domina nadie, ¿no? Que lo han echado de colegios, que es rebelde, que ha estado de un colegio a otro, que es manipulador, que es agresivo, que es mentirosa o que es mentiroso, y nos muestran el panorama de una persona realmente compleja. Pero cuando los chicos llegan a proceso, les quiero decir algo, son totalmente diferentes, son totalmente agradables, son totalmente compasivos, son totalmente buenos, son totalmente amorosos, y uno dice, venga, ¿qué está fallando? ¿Sí? ¿El problema será el adolescente o dónde está el problema? ¿O el problema será su entorno de adultos o su entorno familiar o su metro cuadrado con el cual él no ha logrado hacer empatía? Esa es la pregunta, ¿dónde está el problema? Para mí, yo siento que el adolescente no es el problema. El adolescente es el síntoma que dentro de un modelo sistémico de familia está reflejando un malestar interno, un malestar dentro de la dinámica de la familia. El adolescente no es el problema. El adolescente puede ser la solución a los problemas. La mayoría de estos chicos logran sentar a sus familias en procesos de confrontación, en procesos de terapia y empezar a gestar y a motivar verdaderos cambios al interior de las dinámicas de la familia. Es así como tenemos que entender que esos cambios neurológicos y esos cambios psicológicos pues los llevan a ellos a tener que adaptarse a un nuevo estilo de vida. Hay un cambio que les da la sensación de miedo, hay un cambio en la altura, hay un cambio en su forma corporal, hay un cambio en su voz, hay un cambio en esa forma de cómo la sociedad los ve. Entonces, ese cambio genera dolor. Estos cambios biológicos más la suma de los cambios psicológicos, pues llegan a generar una inestabilidad. Y esa inestabilidad, por lo tanto, afecta la interacción en las dinámicas familiares, sociales, en las dinámicas escolares del adolescente. Entonces, él era el niño que antes hacía las tareas, que era muy juicioso, que llevaba sus cuadernos al día, pero de un momento a otro el muchacho empezó a bajar su rendimiento académico. La niña empezó ya de pronto a maquillarse, empezó a aspirar a querer tener piercing, a querer tener novio, a querer usar la camiseta ombliguerita, a querer ponerse los shorts cada vez más cortos, permanecer más tiempo en las redes sociales, permanecer más tiempo en los juegos en línea. Empieza uno a ver una serie de transformaciones, pero esas transformaciones necesitan de un acompañamiento para que los jóvenes no enfrenten traumáticamente la adolescencia. Necesitan un acompañamiento responsable por parte de los adultos. Escúcheme, un acompañamiento responsable. El hecho que tú estés todo el tiempo en casa no te hace papá. El hecho que tú le compres ropa, le des educación, no te hace papá. Los hijos, más que lujos, más que bienestar material, necesitan un bienestar emocional, necesitan una riqueza espiritual. Y ese es nuestro legado, es lo que quedará por siempre en sus corazones y que trascenderá en la historia, porque esa es una realidad. Tenemos que pensar en educar para la vida y no para el momento. Tú como papá tienes que pensar que no durarás para siempre, que algún día te irás y que debes dejar a tu hijo con las mejores herramientas para poder enfrentar eso que llamamos vida. Encontramos dentro de los análisis de personalidad los eventos que más afectan a los adolescentes en ese proceso de crecer y desarrollar identidad. Uno de ellos, se los voy a nombrar, es el desapego parental. Es cuando los niños tienen que enfrentar esa fase de entrar a la etapa de la adolescencia, dejando de un lado a sus padres como figuras principales y comienzan a estrechar lazos muy marcados en relaciones con sus amigos y sus compañeros de clase. Es cuando el foco o el centro ya no es papá, mamá o abuela, sino empieza a ser mi compañero de colegio, mi compañero de escuela de fútbol, mi compañero de vida, mi compañero de lo que yo hago, de donde mantengo el tiempo. Entonces, papá y mamá pasan a un segundo plano y me empiezo a enfocar en mis amigos. Pero ese desapego parental también trae a su vez un distanciamiento parental. Resulta que a los 12 el niño ya no quiere que tú le des el beso en la puerta de la escuela. A los 12 ya tú le pareces aburrido. A los 12 ya no le gusta que tú lo acompañes. Ya no quiere que tú le escojas la ropa. Ya no quiere que tú la peines. Ya no quiere que tú la lleves a la puerta de la escuela.
¿Por qué? Porque él ya empieza a entender que hay otro mundo y que ese mundo demanda otras necesidades. Entonces empieza ese proceso de dejar de ser niño a convertirse en adolescente. Ese desapego parental también viene muy asociado con los temas de divorcio y los temas de separación. Es bastante difícil para el adolescente enfrentar la separación de sus padres. De hecho, existen algunos análisis reales de psicología donde se ha encontrado la asociación o la relación entre la edad de inicio de consumo de los adolescentes y la edad en que sus padres se separaron. Por lo general, los papás se separaban cuando el chico tenía 11, 12 años y el niño en esa edad, en el promedio de ese rango de edad, es donde también inició el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces miremos cómo cuando los adolescentes enfrentan esos eventos de conflictos familiares, separación de padres, cuando enfrentan este tema de violencia intrafamiliar, cómo les afecta y ese aspecto incide en esa forma de rebeldía. Eso que él está sintiendo, eso que lo está afectando, él empieza a manifestarlo a través de la conducta rebelde. A la vez, otro de los factores que encontramos son las relaciones inadecuadas con compañeros o personas tóxicas. Definitivamente sí existe y sí es real que las amistades tienen gran incidencia en la toma de nuestras decisiones. Las amistades tienen gran incidencia en lo que hacemos, en los lugares a donde vamos, en las actividades que desarrollamos, en los hábitos que adquirimos. O sea, las amistades tienen gran incidencia tanto en el niño como en el adulto. Definitivamente tu amistad determina hacia dónde vas tú. Las personas con las que te relacionan, por lo general, tienen cosas afines contigo y esa afinidad tiene que ver con el deporte o tiene que ver con la rumba o tiene que ver con ideologías o tiene que ver con posturas de pensamiento o con formas de vivir. El adolescente tiene que entender preparando nuevas exigencias, nuevas condiciones, pero a su vez se debe preparar para ello. ¿Y quién prepara al adolescente? Nosotros, los adultos. Tenemos que acompañar y decirle: te vas a enfrentar al mundo, el mundo te va a ofrecer desobediencia, el mundo te va a ofrecer rumba, el mundo te va a ofrecer las drogas, pero recuerda, hijo, que las decisiones que tomes hoy o hija serán trascendentales en la historia de tu vida, porque finalmente es en la adolescencia donde tomamos las más sabias o las más erradas decisiones. Es en esa edad donde, en esa búsqueda de la libertad, muchos adolescentes caen en el libertinaje y el libertinaje los hace esclavos de la desobediencia. Entonces, ese proceso y la incidencia de esas relaciones inadecuadas pues tienen gran incidencia en él, puesto que el hecho de salir a buscar una pareja, el hecho de empezar nuevas relaciones afectivas, le genera al adolescente una mezcla de sentimientos difusos. El adolescente no sabe cómo manejar el amor. Por eso encontramos hoy altas tasas de suicidio en adolescentes, porque definitivamente se enamoraron de una niña o de un chico, la relación no funcionó, ellos entendían eso como amor y se fueron al extremo del conflicto y luego eso terminó en una depresión, en una adicción o en el suicidio. O termina en cutting, o termina en delincuencia, o termina en vandalismo. Entonces entendamos que la gestión de las emociones del adolescente son carentes si no hay un acompañamiento. No es simplemente decir: tengo un adolescente en casa, ay, ya van a empezar los problemas, es que este es rebelde. Ojo con el uso de esa palabra que a veces es como muy coloquial y muy mal usada. No todo el mundo es rebelde. Sí, ahora, ¿qué clase de rebeldía se manifiesta? Una cosa es que tu hijo tenga un pensamiento distinto, ¿sí?, a que sea rebelde. Una cosa es que tu hijo tenga una forma de ver distinta a la vida como tú la ves, pero que eso no genere un conflicto. Y otra cosa muy distinta es un delincuente. Un delincuente no es un rebelde, es un delincuente. Un bandido es un bandido, perdón la expresión. Un agresivo es un agresivo. Cuando yo estoy hablando de rebeldía, estoy hablando del parámetro de esa desobediencia, de no quiero, de no hago caso. Pero ya cuando hablamos profundamente de delincuencia, delito, agresión a la familia, aquí ya estamos hablando quizás hasta de un trastorno de comportamiento. Entonces, esas cosas tenemos nosotros que aprender a diferenciarlas.
Porque no todo el mundo, no todo es rebeldía, no todo es enfermedad, ¿no? Los jóvenes tienen sus distintas formas de comunicarse y tienen sus maneras de hacerse entender y no todo puede ser visto desde la rebeldía. El hecho de que tu hijo no piense igual que ti, pues digamos que no lo hace un rebelde, ¿sí? Cuando hablamos de la rebeldía, ya de esa conducta disociadora, evasiva, aislante, esa conducta irrespetuosa dentro del núcleo familiar, de esa conducta que genera conflicto, ahí estamos hablando de la rebeldía. Otro de los elementos de los cuales inciden en el desarrollo de la rebeldía en los adolescentes es la inadecuada disciplina familiar. En la sociedad actual se han producido cambios muy marcados en el modelo tradicional de familia. Se han producido cambios en donde el padre era el que se encargaba anteriormente de trabajar y la mujer se preocupaba por la casa y por la educación. Hoy por hoy, pues afortunadamente, ¿cierto? Han habido esos cambios porque las mujeres hemos logrado crecer en el escenario laboral, pero a su vez hemos pagado un precio muy grande porque son los adolescentes, son los niños, la base también de esa estructura familiar que se están viendo afectados puesto que se sienten a sus padres ausentes dentro del núcleo familiar. Y cuando papá y mamá no están, pues el niño está solo, a expensas de la televisión, a expensas de las redes sociales, a expensas de los compañeritos de barrio, a expensas de malas influencias, y van creciendo como solos. Entonces no es bueno tampoco que los adolescentes se queden solos. Yo sé que hay una necesidad de trabajar, hay muchas realidades socioeconómicas que nos impiden estar a sol y a sombra con nuestros hijos, pero más allá de eso no es la cantidad de tiempo que pases con ellos, sino la calidad. Deja de juzgar al adolescente y piensa un poco en él, piensa un poco en sus necesidades, piensa un poco en qué es lo que hace que él quiera estar de esa manera, el porqué de su conducta y el para qué. Buenas tardes a todas las personas que se acaban de conectar. Gracias, les habla Lili Esperanza Rodríguez Jiménez, psicóloga especialista en adicciones, más de 20 años de experiencia en proceso terapéutico individual y familiar. Bienvenidos, les invito a compartir. Estamos hoy con el tema la rebeldía en los adolescentes. Les agradecemos etiquetar, compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bienvenidos en el canal de YouTube, más de 80 videos de distintas temáticas enfocadas en familia, en prevención de adicciones, temas de pareja, temas de infancia, de salud mental. Bienvenidos a todos. Otro de los elementos es los escenarios de violencia en los cuales crecen los jóvenes. Recuerden que desde el modelo conductual, por ejemplo, encontramos que por modelamiento social y por repetición o por aprendizaje social, la agresividad y la resolución de conflictos también se aprende. Y si el adolescente crece en un entorno social tóxico, en un entorno familiar conflictivo, donde hay continuos episodios de violencia, donde hay continuos episodios de agresividad, automáticamente él puede tomar esa forma de resolver los conflictos como una forma propia de vida. Entonces encontramos el adulto maltratador y el niño maltratador. Encontramos la mamá depresiva y víctima y encontramos la niña con acciones de depresión y en posición de víctima. Recuerden que nosotros somos el espejo, ese espejo donde encontramos aquí que genera un conflicto. Es un conflicto que tiene que ver precisamente con esa necesidad de ser aceptado, esa necesidad de no permitirse, ¿sí? Entonces, cuando nosotros como familia no nos permitimos ver, ¿cierto? Aquí la realidad de mi familia, del interior, de lo que está pasando, pues automáticamente eso me va a generar a mí un conflicto, ¿ven? En tu familia eres fundamental, en tu familia eres importante. Para los adolescentes, para ese adolescente que no sabe cómo ubicarse, para ese adolescente que no sabe cómo enfrentarse, pues obviamente tú eres ese ídolo, ¿no? Ese quien quiero ser o ese quien definitivamente yo no quisiera ser. Porque a veces los espejos sirven para copiar el modelo o simplemente rechazarlo. ¿Ven? Dentro de los parámetros de la adolescencia, pues tenemos que entrar a mirar qué podemos hacer si estamos enfrentando este tema o si queremos
ayudar a ese chico que a veces no entiende posiciones de otros, que no respeta posiciones de otros, que no acepta las condiciones de otros, que les cuesta asimilar un modelo, que les cuesta asimilar un proceso. Más que todo pasar, en ese caso, dejar de juzgar y empezar como a pensar un poco en ellos, en qué hay, qué es lo que les sucede, por el porqué de sus conductas, qué es lo que está pasando. Dentro de estas alternativas para trabajar con los adolescentes, lo que podemos hacer en un primer momento es tener señales de muestra de comprensión y empatía. Es esa capacidad de ser empático, esa capacidad de ponerme en el lugar del otro, de ubicarme en el lugar del otro. Es una etapa donde tú como adulto tienes que recordar también tu adolescencia. Esa adolescencia donde quizás todo lo criticabas, todo lo cuestionabas, juzgabas a los que hacen algo por los demás mientras tú ahí sentadito solo los criticabas, no aportabas nada pero sí criticabas, no ayudabas a los adultos, tenías unas posiciones muchas veces difíciles. Entonces, en esa posición de empatía es cuando tú empiezas a entender primero que la adolescencia es una etapa pasajera, es un ciclo de la vida, pero no dura para siempre. Más o menos se dice que la adolescencia dura en promedio de 5 a 6 años, un ciclo de adolescencia. Entonces, él tiene que enfrentar esos cambios. Ese periodo de vida de adolescencia tiene una serie de cambios y de seguro que tu hijo o tu hija necesitan mucho de ti en ese momento de la adolescencia. Es una oportunidad marcar la vida del adolescente desde la empatía y desde la comprensión, no desde el juicio, no desde el castigo, no desde el desespero. Ojo con esos adultos que se desesperan con su adolescente. Ojo con esos adultos que ya los etiquetan, que ya los maltratan, que permiten también que otras personas interfieran en ese proceso de crianza o en ese proceso de educar y que muchas veces los manoseamos y les hacemos daño con posturas de adultos desde el juicio, desde el ser señaladores, desde el ser quien les critica. Entonces, importante, empiece por aceptar que él está viviendo una etapa de transición. Empiece por aceptar sus posturas de vida, empiece por escucharlo, escuchar sus justificaciones, escuchar sus motivos y prepárese, porque para hablar con un adolescente hay que prepararse. El adolescente siempre tendrá una respuesta más avanzada que la suya. Recuerde que los jóvenes hoy por hoy tienen acceso a la información, tienen acceso al aprendizaje y no comen cuento entero. Entonces ellos van avanzando en esa búsqueda del conocimiento, y si nosotros como padres o como adultos o hermanos no avanzamos al ritmo de ellos, pues nos vamos quedando, y en ese quedarnos ellos van tomando ventaja frente a la forma de defender sus posiciones aún de rebeldía. Fomente unos espacios de solidaridad y compromiso. Si te muestras abierto, si le hablas a él de tus miedos, si le hablas al adolescente de tus errores, de tus desaciertos, de tus experiencias en la adolescencia, pero no hablarle desde el discurso del superhéroe o desde el discurso del yo todo lo viví, yo fui pobre, a mí sí me tocó la vida dura, usted no agradece. No, ese discurso al adolescente no le sirve. Al adolescente le encanta saber que te equivocaste. Al adolescente le encanta saber que te caíste y te levantaste. A los jóvenes les gusta mucho escuchar esas historias, esas experiencias de vida que se dan desde el amor, desde la ayuda y desde el servicio para el bienestar de los dos. Disfruta de los momentos familiares con tu adolescente, acompáñalo a eso que a él le gusta. Si a él le gusta ir a montar tabla, ve y acompáñalo. Si le gusta el fútbol, si quiere ir a un cine, si le gusta cierta música, venga hijo, ¿qué es lo que usted está escuchando? Escuchemos los dos. Tenemos que ceder un poco, porque si no lo hacemos, cada vez más el adolescente se alejará del adulto y todo lo que el adulto represente. Entonces no solo se aleja de la abuela, de mamá, de papá, sino que empieza a alejarse de todo el entorno familiar, deja de salir, deja de compartir contigo y va empezando ese episodio y esos momentos de rebeldía cada vez más marcados. En sí, deje de prohibirle todo. Hay papás que le prohíben todo a sus hijos, todo está mal. Hay exigencias, imponencias hacia los hijos
que no son sanas. Hay exigencias que lo único que hacen es mostrarnos autoritarios. Entre siempre a la concertación, entre siempre a la comunicación, al diálogo, a los acuerdos. Establezca límites claros, pero diálogos y límites concertados. Cuando hablamos del límite concertado, es eso en lo que tú y yo estamos de acuerdo. Es aquello en lo que tú y yo planteamos, y si tú o yo lo incumplimos, pues asumiremos las consecuencias de incumplir nuestros acuerdos. Aprende a negociar con tu hijo, aprende a escucharlo, aprende a comunicar. No discutas, no pierdas el control. Es muy recurrente ver a padres de familia que han perdido el control frente al diálogo con sus hijos. No saben cómo hablarle, no saben cómo escucharlo, no saben cómo intervenirlo, cómo en ese momento, lo más básico, cuándo callar. Entonces tú como adulto no te envuelvas con el adolescente, no te envuelvas con él, porque todo el mundo puede perder el control menos tú. Imagínate tu hijo en una crisis de histeria y tú también en una crisis de histeria. Eso no dejaría nada bueno. Siempre los adultos están llamados a tomar el control en la comunicación con el adolescente desde el respeto, desde la equidad y desde el ser democráticos. Utilice unas técnicas de negociación con él, utilice unos acuerdos, utilice acuerdos en los horarios de llegada a casa, utilice esos acuerdos terminando en términos de estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Recuerden que muchas veces nos dedicamos más a hablar de los castigos que de los estímulos. Bueno, hijo, tú haces las cosas bien, por esto tienes determinado estímulo. Hay que trabajar desde la recompensa, hay que trabajar desde la motivación, desde lo que hace feliz al adolescente. No desde lo que nos hace feliz a nosotros como adultos, sino desde lo que a él lo hace feliz y que a su vez es sano para la dinámica de la familia. Invítelo a que practique un deporte. Los adolescentes tienen muchos talentos: el arte, el diseño, las manualidades, el canto, el rap, el hip hop, la interpretación literaria, el tema de cultura. O sea, tienen una serie de elementos y talentos que son fundamentales y que podemos nosotros potencializar como talentos. Cuando a un joven se le habla desde el talento, desde su sentido de vida, desde sus posibilidades, son jóvenes que fácilmente cambian el chip y se conectan nuevamente con el sentido de vida, se conectan nuevamente con la motivación, con el querer ser, con el querer crecer. Evite a toda costa la violencia intrafamiliar, evite a toda costa la agresión física, evite a toda costa el tener que maltratar, el tener que juzgar, el tener que señalar. Definitivamente son elementos fundamentales en la relación con los adolescentes. Entienda que él está viviendo un ciclo de vida. Es un ciclo bastante complejo. ¿Cuánto tienes para educar? Más o menos hasta los 18 años tienes para educar. Pero a los 13, recuerda, ya tu hijo no querrá que tú lo molestes. Ya tú le parecerás un fastidio, ya lo estresarás, ya él se va a sentir incómodo, ya él siente que puede solo, ya él empieza definitivamente a generar su nueva estrategia de vida. Edúquelo para la vida y no para el momento. La adolescencia es un ciclo evolutivo, pero también tiene un principio y un final. Apóyelo, acompáñalo, hágale seguimiento al proceso. Ojo, es distinto. La rebeldía es fruto de una mala crianza también, de falta de elementos de familia, pero no confundamos, porque lo que es la grosería, el irrespeto, la delincuencia, eso ya es otro tono. Aquí no estaríamos hablando de rebeldía, estaríamos hablando de elementos conductuales y de personalidad que tenemos que entrar a mirar. Y no permitas por ningún motivo llegar a ese tema, ¿no? de irrespeto, de maltrato, ni de parte de él hacia ti, ni de nosotros hacia los adolescentes. Entendamos a su vez que esta conducta viene acompañada también de emociones, y la gestión de las emociones son fundamentales en el desarrollo de la individualidad. Tú debes enseñarle. Tú eres de esos papás que amas, y el papá que ama educa. El amor viene acompañada, obviamente, de la disciplina. El amor viene acompañado, el afecto viene acompañado de la disciplina.
Así como tú eres el papá que más ama a tu hijo o la mamá que más ama a tu hija o a tu hijo, también debe ser el papá que más le exige, el papá que más lo acompaña, el papá que más está presente en él, educándolo, repito, para la vida y no para el momento. Edúcalo en el límite, edúcalo en la causa, edúcalo en la consecuencia, porque tenemos que educar en la consecuencia. Hijo, te educo, te enseño, pero debes vivir las consecuencias. Edúcalo para tomar decisiones y asumir las consecuencias de sus decisiones. Prepáralo para la libertad, pero enséñale que la libertad trae consigo también consecuencias. Y de la manera como él quiera vivir su libertad, asimismo debe asumir las consecuencias. No le evites el dolor, porque ellos necesitan vivir el dolor. Acompáñalos en la gestión del dolor, pero enséñale. Nos equivocamos como padres cuando todo el tiempo queremos evitarles el dolor, cuando queremos hacerles la vida fácil, cuando le queremos resolver todo, cuando no ponemos límites. Recuerda que tu hijo llega hasta donde tú te lo permites. El adolescente tiene una conducta que está reflejando una necesidad psicológica, una necesidad emocional. Debe ser comprensivo pero firme con las consecuencias. A su vez, hay que identificar cuáles son esos aspectos, ese por qué, ese para qué, emocionalmente qué quiere él con la rebeldía, qué hay de mí que no le gusta, por qué mi hijo me odia. Y entendamos esto, hay hijos que odian a los padres. Y de pronto para uno como padre no es consciente del error, uno como padre o madre no es consciente de que se ha equivocado, pero ellos tienen su motivo, ellos tienen su forma de sentirse, ellos tienen su forma de sentirse afectados, tienen su forma de sentirse irrespetados. Entonces cuando un hijo te diga a ti, es que definitivamente no te comprendo, papá, no me siento comprendido, ustedes no me aman, pregúntese qué está pasando. Hay algo que hemos hecho mal y de pronto no nos damos cuenta, de pronto no lo visibilizamos, porque estamos más centrados en nosotros que muchas veces en lo que realmente pasa en el mundo emocional de ellos. Hay que motivarlos, hay que escucharlos, hay que apoyarlos, critíquelo menos y apóyelo más. Hay que identificar y entender que no soy quien para controlar del todo la conducta de mis hijos. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no podremos controlar. Es su mundo, es su forma de vivir, es su nueva forma de vivir. Pero sí necesitamos entender que tú eres ejemplo, que tú eres su líder, que tú eres el modelo a seguir. Desde la educación, el parámetro adecuado de educación es instrucción y amonestación. Recuerden mi frase, educa al niño para no tener que reeducar al adulto. Educa al niño para no castigar al adulto. Si hacemos un adecuado proceso de acompañamiento, les aseguro que esto va a tomar forma. Las consecuencias de una rebeldía en la adolescencia, de un adolescente rebelde, no controlado, no ayudado, terminan en adicciones, terminan en conflictos sociales, en riñas, en vandalismo, en suicidio, en violencia intrafamiliar, en delincuencia. Y qué pesar da, todos los días registramos muertes de niños, muertes de adolescentes, por consumo, por sobredosis, por violencia social, por violencia intrafamiliar, y nuestros jóvenes crecen pareciera que sin sentido. Hoy por hoy son muchos los jóvenes que sufren, que lloran, que no se sienten comprendidos y que están viviendo unas crisis y unos episodios muy severos. Entonces, de esta manera, pues yo quería invitarlos a que entendamos el mundo del adolescente. Estos adolescentes que a veces tildamos como rebeldes, que tildamos como malcriados o como desobedientes, son llenos de muchas virtudes y de muchas habilidades. Tienen muchos talentos, merecen una oportunidad, merecen ser escuchados, merecen ser atendidos. Si tú vives estos temas en casa, estos conflictos en casa, yo te invitaría a que busques la ayuda, te invitaría a que empieces no buscando ayuda para tu hijo. Yo la mayoría de mis pacientes le digo, ven, no busquemos ayuda para tu hijo, empecemos por ti. Empieza por ti. Mire, los verdaderos procesos psicoterapéuticos y los verdaderos cambios vienen asociados a la disposición y a la voluntad, ¿ya? A poner la voluntad en lo que quiero, la voluntad en lo que soy, la voluntad en lo que represento. Entonces, entendamos que
desde la familia, desde lo que yo soy, desde lo que yo hago, puedo poner la voluntad para hacer un verdadero cambio y transformación en mi familia. El cambio empieza por ti. El cambio empieza por posiciones distintas. El cambio empieza por rescatarlo. No podemos perder a nuestros hijos, no podemos perder a nuestros jóvenes. Hay una serie de demandas sociales, culturales que nos desafían. Entonces este tema es bastante amplio. Yo quiero invitarlos, tengo a mis chicos de la fundación hoy y este en vivo lo vamos a hacer en 2 partes. Hoy les di todo el contenido psicológico, todo el contenido terapéutico desde la experiencia de mi formación como profesional, especialista en adicciones y psicóloga y terapeuta ya hace más de 20 años en este tema y mi gran escuela no ha sido tanto la academia, sino la vida, lo que les he aprendido a los muchachos. Entonces el próximo lunes tendremos testimonios de varios chicos que están en recuperación, en etapa de adolescencia y que han vivido momentos muy difíciles como resultado o respuesta a esas crisis de rebeldía mal manejadas. Entonces, esa es la invitación que hacemos. Gracias por la oportunidad, gracias por sus inmensos mensajes, a todas las personas que nos siguen, muchas gracias. No sé qué esté pasando aquí, pero ahí veo que hay alguien atacándome y otros defendiéndome. Muchas gracias al que me ataca, cada vez me haces más grande. Me encanta ser realmente un motivo de frustración en la vida de la gente, porque necesitamos personas que nos confronten, que nos ayuden, que nos aterricen. Gracias a las personas que me conocen y por lo tanto se atreven a defenderme, no sé, que ahí están en un debate, pero bueno, a esto nos exponemos cuando estamos siendo figuras públicas. Gracias por la opinión, gracias por aceptarnos, bendiciones para todos. Realmente estamos aquí haciendo un trabajo, es un trabajo desde el amor, es un trabajo desde el servicio. Y yo os invitaría a toda la gente que lo ataca a uno a que me invite a ver cuáles son las labores sociales que están haciendo, cómo nos unimos, porque detrás de ese rebelde que me cuestiona hay un gran ser humano que yo bendigo, que yo felicito y que el día que le pueda servir en algo, con gusto lo haré. Para eso estamos enseñados a trabajar, a servir, a pesar de la crítica, a pesar de la postura, a pesar del enemigo, a pesar del ataque. Gracias a Dios por esa gente, porque esa gente es la que atrae más bendición a nuestras vidas. Entonces, muchas gracias. Los queremos mucho. Un saludo a todos, a Alejo en Miami, en Estados Unidos, a todos en Nueva York, a las familias. Espero que esto les sirva y si les gustó, por favor, compártalo, etiquete a otras personas. Compartamos, difundamos que esta es una forma de servir. Recuerden que este es un trabajo hecho con amor. Un saludo muy especial desde la IPS Fundación Caminando hacia la Luz. Seguimos trabajando y no soñando por un mundo mejor, sino trabajando por un mundo mejor. Esta es una labor hecha con amor. Mil recuerdos para todos. Hay muchísimos mensajes. Estamos acá realmente muy contentos de poder llegar con un verdadero mensaje de ayuda. Si les sirvió, súper, aplíquelo, cámbielo. Y recuerde, estaremos el día lunes con testimonios de vida. Los espero, acompáñenos. Vamos a tener 3 chicos en escena, adolescentes, que nos van a contar cómo terminó esto. Alvarito, el lunes vamos con los chicos porque el tiempo hoy se agotó. El lunes, segunda parte, será exclusivo, testimonios reales, en enlace con la Fundación Caminando hacia la Luz, nuestros adolescentes. Entonces, nada, los queremos mucho. Mil felicitaciones. Recuerden, lunes, segunda parte. Si les gustó este video, etiqueta, comparte, suscríbete al canal de YouTube. Y si no le gustó, no me vea. Hay mucho más que ver. Bendiciones. Bye. Buena noche. Dios los bendiga. Gracias.